La mayoría de las personas por encima de 60 años toma al menos un medicamento cada mañana. Muchas toman 3, 5, incluso 8. Lo hacen con confianza, con disciplina, con la convicción de que están protegiendo su salud. Y en muchos casos tienen razón. Pero hay algo que casi ningún médico les ha explicado. Algo que los estudios llevan años documentando y que el sistema de salud rara vez menciona en una consulta de 15 minutos. Algunos de los medicamentos más recetados en el mundo, los que millones de personas mayores de 60 toman cada día sin cuestionarlo, tienen efectos directos y medibles sobre la mente, sobre la memoria, sobre el estado de ánimo, sobre la claridad del pensamiento. Y el problema más grave no es que esto ocurra. El problema es que nadie les advirtió. Soy el Dr. Alejandro Vega, médico especializado en salud del adulto mayor con más de 18 años de experiencia clínica. He atendido a miles de pacientes que llegaron a mi consultorio preocupados por su deterioro cognitivo, por su tristeza inexplicable, por esa niebla mental que sentían cada mañana sin saber de dónde venía. Y cuando revisábamos juntos su lista de medicamentos, el patrón era casi siempre el mismo. No era la edad, era la química. Lo que voy a compartir hoy no es para que usted deje de tomar sus medicamentos. Eso sería irresponsable y peligroso. Es para que usted entienda lo que está entrando a su cuerpo, lo que le está haciendo a su cerebro y cómo puede tener una conversación más inteligente con su médico. Porque la información es la diferencia entre ser un paciente pasivo y ser el protagonista de su propia salud. Empecemos por entender algo fundamental sobre el cerebro después de los 60. Con la edad, el cerebro experimenta cambios que lo hacen significativamente más sensible a ciertos compuestos químicos. La barrera hematoencefálica, que es la estructura que protege al cerebro de sustancias que circulan en la sangre, se vuelve más permeable. Esto significa que más moléculas, incluyendo las de los medicamentos, llegan al cerebro con mayor facilidad que en una persona de 35 años. Al mismo tiempo, el hígado y los riñones, que son los órganos responsables de procesar y eliminar los medicamentos del cuerpo, funcionan con menor eficiencia después de los 60. Esto hace que los fármacos permanezcan más tiempo en el sistema, a concentraciones más altas de lo que los estudios originales calcularon, porque esos estudios, en su mayoría, fueron realizados en adultos jóvenes. El resultado es una ecuación silenciosa y poderosa. Un medicamento diseñado para un cuerpo de 40 años, tomado por una persona de 70, con un cerebro más permeable y un metabolismo más lento, puede producir efectos sobre la mente que nadie anticipó y que muchos confunden con el envejecimiento normal. Ese es el núcleo de todo lo que vamos a hablar hoy. La primera categoría de medicamentos que necesita conocer son los antihistamínicos de primera generación. Usted probablemente los conoce como medicamentos para la alergia o para dormir. Muchos se venden sin receta, tienen nombres familiares, y millones de personas mayores de 60 los toman regularmente, algunos todas las noches, porque les ayudan a conciliar el sueño. Lo que no saben es que estos compuestos tienen una potente acción anticolinérgica. Y esa palabra, anticolinérgico, es una de las más importantes que usted puede aprender hoy. El sistema colinérgico es la red de señales cerebrales que depende de una molécula llamada acetilcolina. Esa molécula es crítica para la memoria, para el aprendizaje, para la concentración y para la velocidad del pensamiento. Cuando un medicamento bloquea ese sistema, bloquea literalmente la capacidad del cerebro de funcionar con claridad. Un estudio publicado en JAMA Internal Medicine siguió a más de 3.400 adultos mayores durante 10 años y encontró que aquellos con mayor exposición acumulada a medicamentos anticolinérgicos tenían un riesgo significativamente más alto de desarrollar demencia. No era una asociación débil, era una relación directa, medible, que crecía con la dosis y con el tiempo de uso. Y los antihistamínicos de primera generación son algunos de los agentes anticolinérgicos más potentes que existen, disponibles sin receta, en la farmacia de la esquina, sin ninguna advertencia visible para personas mayores de 60. El segundo grupo que necesita entender son las benzodiazepinas. Estos medicamentos se recetan para la ansiedad, para el insomnio, para los espasmos musculares. Tienen nombres que usted reconocerá y son extraordinariamente efectivos a corto plazo. El problema es que muchas personas mayores los toman durante meses, durante años, a veces durante décadas. Las benzodiazepinas actúan potenciando el efecto del GABA, que es el principal neurotransmisor inhibidor del cerebro. En términos simples, ralentizan la actividad cerebral. Eso es exactamente lo que usted quiere cuando tiene ansiedad aguda o cuando necesita dormir una noche. Pero cuando ese efecto ocurre cada día durante años, las consecuencias son diferentes.
Investigaciones publicadas en el British Medical Journal han documentado que el uso prolongado de benzodiazepinas en adultos mayores se asocia con deterioro de la memoria a corto plazo, reducción de la velocidad de procesamiento mental, aumento del riesgo de caídas por alteración del equilibrio y la coordinación, y síntomas que imitan clínicamente la depresión. Lo más perturbador de este patrón es que muchos pacientes y muchos médicos atribuyen estos síntomas a la edad o a la condición que originalmente llevó a recetar el medicamento. La persona llega diciendo que se siente más lenta, más triste, más olvidadiza, y la respuesta, en lugar de revisar los medicamentos, a veces es agregar uno más. Recuerdo a una paciente, Carmen, de 72 años, maestra retirada de Guadalajara. Llegó a mi consultorio acompañada de su hija, que estaba convencida de que su madre tenía demencia temprana. Carmen olvidaba conversaciones recientes, perdía el hilo de sus pensamientos. Se sentía permanentemente dentro de una nube. Llevaba 4 años tomando una benzodiazepina para dormir, inicialmente recetada después de la muerte de su esposo. Cuando revisamos su historia clínica completa, el diagnóstico de demencia que temían no existía. Lo que existía era una intoxicación crónica y silenciosa. Con supervisión médica cuidadosa, fuimos reduciendo la dosis gradualmente durante varios meses. 12 semanas después del último comprimido, Carmen llamó a mi consultorio. «Doctor», me dijo, «es como si alguien hubiera encendido la luz». Volvió a leer, volvió a recordar, volvió a ser ella. Eso no fue un milagro, fue química, y fue información que nadie le había dado durante 4 años. El tercer grupo son ciertos medicamentos para la presión arterial, específicamente una clase conocida como betabloqueadores. Son ampliamente recetados, frecuentemente necesarios y generalmente bien tolerados. Pero hay algo que los médicos no siempre explican con claridad. Los betabloqueadores actúan bloqueando los receptores adrenérgicos, que son los receptores de la adrenalina en el corazón y en los vasos sanguíneos. Eso baja la presión y protege al corazón. Pero algunos de estos medicamentos cruzan la barrera hematoencefálica y hacen lo mismo en el cerebro. El resultado puede ser un estado que los pacientes describen de maneras muy similares. Me siento apagado, no tengo energía para nada, perdí el interés en las cosas que antes disfrutaba. Me siento como si estuviera viendo la vida a través de un cristal empañado. Un análisis publicado en Hypertension encontró que ciertos betabloqueadores liposolubles, es decir, los que penetran más fácilmente en el tejido cerebral, se asociaban con mayor frecuencia de síntomas depresivos en adultos mayores comparados con betabloqueadores hidrosolubles de acción equivalente sobre la presión arterial. Esto no significa que usted deba dejar su medicamento para la presión. Significa que si usted está experimentando esa sensación de apagamiento emocional, esa falta de motivación, esa tristeza sin causa aparente, vale la pena hablar con su médico sobre qué tipo de betabloqueador está tomando y si existe una alternativa que tenga menos penetración cerebral. La información cambia la conversación, y esa conversación puede cambiar cómo se siente. El cuarto grupo son los medicamentos para el colesterol, específicamente las estatinas. Este es un tema que genera debate en la comunidad médica y es importante presentarlo con honestidad. Las estatinas salvan vidas. Los datos sobre su efecto en la reducción de eventos cardiovasculares son robustos y consistentes. Para muchas personas son esenciales. Pero existe un porcentaje de pacientes estimado entre el 5% y el 20% según diferentes estudios que experimenta efectos cognitivos mientras las toma. Niebla mental, dificultad para encontrar palabras, problemas con la memoria de trabajo. Y la mayoría de ellos nunca conecta esos síntomas con el medicamento porque nadie les dijo que era posible. La razón biológica es que el colesterol no es solo el villano cardiovascular que todos conocemos. El cerebro está compuesto en casi un 60% de grasa y el colesterol es fundamental para la formación y el mantenimiento de las sinapsis, que son las conexiones entre neuronas. Cuando los niveles de colesterol caen significativamente en respuesta a una estatina, algunos cerebros, especialmente los más sensibles, responden con síntomas cognitivos. Una revisión publicada en Pharmacotherapy documentó casos de pacientes que experimentaron mejora significativa en síntomas cognitivos después de cambiar a una estatina diferente o de ajustar la dosis, siempre bajo supervisión médica. El mensaje no es que las estatinas son peligrosas. El mensaje es que si usted está tomando una estatina y nota cambios en su claridad mental, eso merece una conversación específica con su médico. No un autodiagnóstico, no una decisión unilateral. Una conversación informada. El quinto grupo es uno de los más sorprendentes para la mayoría de las personas.
Son los inhibidores de la bomba de protones, más conocidos como los medicamentos para el reflujo y la acidez. Omeprazol, pantoprazol, medicamentos que millones de personas toman diariamente, muchas de ellas sin que ningún médico haya revisado si todavía los necesitan. A largo plazo, estos medicamentos reducen la absorción de vitamina B12, magnesio y zinc, 3 nutrientes que son absolutamente críticos para la función cerebral. La deficiencia de vitamina B12 en particular produce síntomas neurológicos que imitan el envejecimiento acelerado: pérdida de memoria, confusión, cambios de humor, hormigueo en manos y pies, fatiga profunda. Un estudio publicado en JAMA Neurology encontró que adultos con deficiencia de vitamina B12 tenían tasas significativamente más altas de atrofia cerebral acelerada comparados con adultos con niveles adecuados. Y muchos de esos pacientes con deficiencia estaban tomando inhibidores de la bomba de protones a largo plazo. El problema es que los síntomas de deficiencia de B12 se desarrollan lentamente, durante meses o años, y son casi idénticos a lo que la sociedad llama simplemente envejecer. La persona no conecta el punto. El médico, que ve al paciente 15 minutos cada varios meses, tampoco siempre lo conecta. Si usted lleva más de 6 meses tomando este tipo de medicamento, pida a su médico que mida sus niveles de vitamina B12, magnesio y zinc en su próximo análisis de sangre. Es un paso simple que puede revelar algo importante. Ahora quiero hablar de algo que está por encima de cualquier medicamento específico. Es el concepto de carga anticolinérgica total, y es probablemente el fenómeno más subestimado en la medicina del adulto mayor. Muchos pacientes mayores de 60 toman varios medicamentos simultáneamente. Cada uno por separado puede tener un efecto anticolinérgico modesto o incluso mínimo. Pero cuando se suman 3, 4, 5 medicamentos con propiedades anticolinérgicas, el efecto combinado sobre el cerebro puede ser devastador. Existen escalas médicas, como la escala de carga anticolinérgica, diseñadas específicamente para calcular este impacto acumulado. Pero la mayoría de los pacientes nunca han escuchado ese término, y muchos médicos, en la presión del sistema de salud actual, no tienen el tiempo de aplicarla en cada consulta. Un estudio publicado en el Journal of the American Geriatric Society encontró que pacientes con alta carga anticolinérgica tenían puntuaciones significativamente peores en pruebas de memoria, atención y velocidad de procesamiento. Y cuando se redujo esa carga, los puntajes mejoraron. No en todos los casos, no de forma dramática en todos, pero mejoraron. Recuerdo a Roberto, un ingeniero retirado de 76 años de Buenos Aires. Su familia lo llevó a verme convencida de que estaba perdiendo la mente. Era un hombre que había resuelto problemas de ingeniería complejos durante 40 años. Ahora no recordaba si había almorzado. No podía seguir una conversación larga. Se perdía en su propia casa. Cuando hicimos el inventario de sus medicamentos, tomaba 7. 3 de ellos tenían propiedades anticolinérgicas moderadas. Juntos, la carga era enorme. Trabajamos con su médico de cabecera para reemplazar 2 de ellos por alternativas equivalentes con menor carga anticolinérgica. En 6 semanas, su familia llamó para decirme que Roberto había vuelto. No completamente, porque había que ser honestos sobre su edad y su condición. Pero había vuelto suficiente para tener una conversación real, para recordar, para reír. Eso es lo que la información puede hacer. Eso es lo que usted merece tener. Entonces, ¿qué hace usted con todo esto? No pánico. No automedicación, no decisiones unilaterales. Lo que hace es prepararse para una conversación mejor. La próxima vez que visite a su médico, lleve una lista completa de todos los medicamentos que toma, incluyendo los que compra sin receta, los suplementos, los remedios para dormir, los antiácidos. Todo, porque el médico muchas veces solo conoce lo que él mismo recetó. Pregunte específicamente si alguno de sus medicamentos tiene propiedades anticolinérgicas. Pregunte si su combinación actual ha sido revisada en función de su edad. Pregunte si existe alguna alternativa para los medicamentos que más tiempo lleva tomando que pueda tener menor impacto sobre la función cognitiva. Y si usted nota cambios en su memoria, en su estado de ánimo, en su claridad mental, no los acepte como el precio inevitable de envejecer. Descríbaselos a su médico con precisión. ¿Cuándo empezaron? ¿Con qué frecuencia ocurren? ¿Cómo afectan su vida diaria? La especificidad es poder. Su cerebro después de los 60 no está condenado a deteriorarse sin razón. Muchas veces lo que parece deterioro es una respuesta química. Y las respuestas químicas, a diferencia del tiempo, pueden modificarse. He visto a pacientes de 75 años recuperar una claridad mental que habían perdido durante años. No porque encontraran un medicamento mágico, sino porque alguien finalmente se sentó con ellos, revisó lo que ya estaban tomando y tuvo el valor de preguntar:
¿Y si el problema no es lo que falta, sino lo que sobra? Esa pregunta puede cambiar todo. Usted no es su diagnóstico. Usted no es su lista de medicamentos. Usted es una persona que merece entender lo que entra a su cuerpo y lo que le hace a su mente. Y ahora tiene más herramientas para exigir esa conversación. Si este contenido le fue útil, compártalo con alguien que lo necesite. Con un familiar que toma muchos medicamentos y nunca ha preguntado por qué. Con un amigo que atribuye su cansancio mental simplemente a la edad. Una conversación puede cambiar una vida. Y usted acaba de tener la suya.